Un día te despiertas sintiéndote cansado, piensas que es gripe y que pasará, pero al día siguiente el cansancio es peor. Al tercer día ya no puedes ni mantener los ojos abiertos. Y entonces simplemente te duermes, sigues respirando, tu corazón late, alguien puede sacudirte y despertarte pero por unos segundos, pero en cuanto te sueltan, vuelves a caer. Durante días, semanas, años. Esto es lo que le pasó a más de 1 millón de personas entre 1915 y 1930. Y hasta hoy, más de 100 años después, la ciencia no sabe lo que lo causó, por qué apareció ni por qué desapareció. Esta es la historia de la epidemia del sueño. Todo empieza en Rumanía en plena Primera Guerra Mundial. Los soldados están en trincheras, los civiles huyendo de frente a frente, y en medio de todo ese caos alguien comienza a reportar casos extraños. Personas con fiebre leve, dolor de cabeza y una somnolencia tan extrema que no se parece a nada conocido. Para el momento lo más común era que se atribuyera al agotamiento por el estrés de la guerra, pero esto no era eso. Era algo neurológico, algo que atacaba el cerebro directamente. Los primeros casos en Rumanía y Bulgaria en 1915 no llamaron demasiado la atención. El mundo estaba ocupado con millones de muertes en el frente, pero la enfermedad viajó con las tropas. En 1917 llegó a Viena y fue allí donde un médico austríaco llamado Konstantin von Economo la vio de cerca por primera vez y entendió que estaba frente a algo completamente nuevo. Von Economo trabajaba en la clínica neuropsiquiátrica de la Universidad de Viena cuando empezaron a llegarle pacientes con diagnósticos que no tenían sentido. A uno le habían dicho que tenía meningitis, a otro esclerosis múltiple y a un tercero que era un delirio, pero ninguno encajaba con ninguna enfermedad conocida. Lo que todos compartían era eso, una letargia profunda casi sobrenatural. Podías hablarles, moverlos y por un momento respondían, pero en segundos volvían a caer en ese estado intermedio entre el sueño y la muerte. El 17 de abril de 1917, Von Economo se paró frente a la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena y anunció que había identificado una nueva enfermedad. La llamó encefalitis letárgica. En español, inflamación letárgica del cerebro. En ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, un médico francés llamado Jean-René Cruchet llegaba a conclusiones casi idénticas tratando a los soldados en un hospital militar de París. Ya tenías 2 médicos en 2 países y con la misma enfermedad. Lo que significaba que básicamente la enfermedad ya estaba en todas partes, y lo que le hacía a quienes la sufrían no era algo tan simple. La enfermedad no mataba de una sola manera. Von Economo terminó clasificando 3 formas distintas de presentación, y lo perturbador es que eran casi opuestas entre sí. La forma más común era la somnolienta. Los pacientes caían en un estado del que casi no podían salir. Podían dormir 23 horas seguidas. Si alguien los despertaba, podían responder preguntas, reconocer caras, decir dónde estaban, pero al instante volvían a cerrar los ojos, y sus mentes seguían funcionando dentro de cuerpos que ya no podían mantenerse despiertos. Y luego estaba la forma hiperactiva, o sea, todo lo contrario. Pacientes que no podían parar de moverse, que desarrollaban tics, espasmos, insomnio total, y sus sistemas nerviosos estaban disparados al máximo y sin freno. Y la tercera creo que es la peor. A los pacientes se le quitaba el movimiento casi completamente. Los pacientes se volvían rígidos, lentos, incapaces de iniciar cualquier acción, aunque sus mentes siguieran activas, como estatuas que aún podían pensar. Todos empezaban igual: fiebre leve, garganta irritada, dolor de cabeza, visión doble, síntomas que cualquier médico de la época hubiera confundido con gripe. Y luego, sin aviso, el cerebro comenzaba a apagarse. 1 de cada 3 pacientes moría durante la fase aguda. Otro tercio se recuperaba, o por lo menos al menos en apariencia. Y el tercio restante quedaba atrapado en algo que no era ni vida ni muerte. Para 1919 la enfermedad ya había llegado a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, América Central e India. Los picos más altos de contagio se registraron entre 1920 y 1924. Se estima que en total más de 1 millón de personas fueron afectadas y alrededor de 500.000 murieron. Y sin embargo, la epidemia del sueño prácticamente desapareció de la memoria colectiva. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente ocurrió exactamente al mismo tiempo que la pandemia de gripe española de 1918, que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En comparación, 500.000 de muertos parecía manejable, porque la gripe española absorbió toda la atención médica, todo el medio y toda la cobertura.
Los enfermos de encefalitis letárgica que sobrevivieron fueron internados en hospitales y asilos, y allí simplemente se quedaron años, décadas, y el mundo siguió moviéndose y ellos no. Nadie investigaba una enfermedad que ya no tenía brotes activos. Nadie financiaba la búsqueda de una cura para pacientes que ya no hablaban, o que ya no se movían, o que ya no pedían nada. Von Economo los describió como volcanes extintos. Pero entonces llegó 1969 y todo cambió. O al menos por un momento. Un neurólogo joven llamado Oliver Sacks estaba trabajando en el hospital Beth Abraham en el Bronx, en Nueva York, con un grupo de pacientes que llevaban décadas internados. Algunos habían contraído la enfermedad en los años 20 y nunca habían salido del hospital. Eran ancianos ahora, completamente inmóviles, con los cuerpos rígidos y las mentes atrapadas adentro. O sea, era como estar atrapado dentro de tu propio cuerpo. Ese año se empezó a usar experimentalmente un medicamento llamado L-Dopa, desarrollado originalmente para el Parkinson. Y Sacks decidió administrárselo a los pacientes. Y lo que ocurrió después quizás no me lo vayas a creer, pero pacientes que llevaban 30 o 40 años sin hablar comenzaron a hacerlo. Personas que no podían moverse se sentaron, caminaron, reconocieron a familiares que habían envejecido décadas sin ellos. De hecho, una paciente llamada Rose, que llevaba décadas en ese estado, despertó y le dijo a Sacks que sabía perfectamente que habían pasado los años, que recordaba el ataque a Pearl Harbor, el asesinato de Kennedy, pero que desde adentro esos eventos le parecían irreales, como si pertenecieran a otro mundo. El problema es que en este momento tengo que romperte la burbuja de ilusión, porque de la nada el L-Dopa dejó de funcionar. Los pacientes volvieron a sus estados anteriores y en algunos casos su condición empeoró. Sacks documentó todo en su libro Awakenings, publicado en 1973, que luego fue adaptado al cine en 1990 con Robin Williams y Robert De Niro. Lo que esos pacientes vivieron en esos breves momentos de regreso sigue siendo uno de los episodios más perturbadores y conmovedores de la historia de la neurología. Y aún así todo esto está documentado y con décadas de investigación encima. Pero la pregunta central sigue sin respuesta. Después de más de 100 años, la ciencia todavía no sabe qué causó la epidemia del sueño. No hay un virus identificado, no hay una bacteria confirmada, no hay una causa oficial, solo hay teorías. Y durante décadas se asumió que estaba relacionada con la gripe española, dado que las dos epidemias coincidieron, pero investigaciones modernas analizaron tejido cerebral de pacientes que murieron durante la epidemia y no encontraron rastros de virus de influenza. Así que la teoría más lógica no se sostiene. La hipótesis que más apoyo tiene hoy involucra una bacteria común, el estreptococo del grupo A, el mismo que causa la faringitis. Y lo que se propone es un fenómeno llamado mimetismo molecular. Esto ocurre cuando el sistema inmune ataca al estreptococo, produce anticuerpos específicos y el problema es que ciertas proteínas en la superficie de esa bacteria son estructuralmente similares a proteínas que hay en el cerebro humano. Y los anticuerpos que no pueden distinguir bien entre una y otra terminan atacando el tejido cerebral. En un estudio con 20 pacientes modernos con síntomas similares a encefalitis letárgica, el 95% tenía anticuerpos atacando los ganglios basales, que es la región del cerebro que controla el movimiento, las emociones y el comportamiento. Y aunque todo esto tiene algo de sentido, aún esta teoría no explica todo. Más de un tercio de los pacientes durante la epidemia no mostraba evidencia de infección estreptocócica previa y no explica por qué la enfermedad desapareció abruptamente al inicio de los años 30, ni por qué no ha vuelto a aparecer a escala epidémica desde entonces. Hay una tercera hipótesis que apunta a un enterovirus desconocido, un tipo de virus que infecta el tracto digestivo pero puede llegar al sistema nervioso. Algunos investigadores encontraron evidencia genética de enterovirus en tejido cerebral de pacientes históricos, pero tampoco hay certeza. La pregunta que ningún laboratorio ha podido responder es esta: ¿qué agente fue capaz de infectar a más de 1 millón de personas en todo el mundo, producir una de las enfermedades neurológicas más devastadoras de la historia moderna y luego simplemente irse? Sin vacunas, sin tratamiento y sin que nadie lo detuviera. Solo vino y se fue solo. Es decir, no tenemos ni la más mínima idea. Y desde entonces ha habido casos esporádicos reportados en distintos países. Son pocos, aislados y cada vez que aparece uno, los médicos tienen que hacer un diagnóstico por exclusión porque tampoco hay una prueba específica que lo confirme.
Simplemente van, descartan todo lo demás hasta que lo único que queda es eso. El último sobreviviente conocido de la epidemia original fue un hombre llamado Philip Leder. Murió en 2002 a los 82 años. Y con él desapareció el último testigo vivo de algo que la medicina nunca logró entender. Y eso es lo que precisamente hace que este caso sea diferente frente a las otras epidemias históricas. La gripe española arrasó, pero sabemos que la causó. La viruela también fue brutal, pero fue erradicada. Pero la epidemia del sueño infectó a más de 1 millón de personas, mató a 500.000 y se fue sola sin que nadie la detuviera. Y todavía no sabemos por qué. Déjame en los comentarios qué teoría te parece más creíble. Si el estreptococo, el enterovirus o crees que hay algo que la ciencia todavía no está considerando. Nos vemos en el próximo video.